acuerdo a algunos informes, ayer, ya nos lo va a decir el experto en estos temas penitenciarios, César Orozco, se hablaba incluso de un reo, de uno de esos presos muertos en este operativo contra la reorganización de esta organización, hablando de la organización de esta conocida como Barrio King, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en estos días han estado pues las cosas bastante movidas al interior de los penales porque hay pues una oposición muy férrea a los traslados y desde el INPE se está haciendo un trabajo grande, importante respecto a mover a algunos de estos presos, especialmente aquellos cabecillas, aquellos líderes que incluso desde prisión podrían estar manejando todavía muchas de sus organizaciones, siguiendo con estos negocios ilícitos. Y junto con ellos, pues otros que probablemente representen incluso algunos problemas dentro de los penales. ¿Y por qué tienen que estar en los penales que les corresponde en momentos en que hay un hacinamiento espantoso en muchos de los penales de nuestro país? Ahora, ¿pero qué pasó ayer exactamente? ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿Qué pesos pesados eran los que de alguna manera podrían haber estado produciendo, generando, promoviendo todas estas movidas? Eso vamos a conversar con César Orozco, experto en temas penitenciarios. Señor Orozco, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rosana, y gracias por la oportunidad. Sarita Colonia, exactamente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Primero empecemos con un diagnóstico de la situación del Sarita Colonia y a quiénes de los más famositos, cabecillas, son los que están en esa prisión. Bueno, hay internos de muy difícil redactación. No olvidemos que el Callao tiene un caso, una particularidad, ¿no? Es un caso sui generis, es un penal insignia emblemático, sobre todo de lo que es la delincuencia organizada. No olvidemos que Caracol, hasta antes de su libertad irregular, el señor dominaba, dirigía, organizaba desde todas sus actividades ilícitas de narcotráfico desde el establecimiento penitenciario. Desde Sarita, ¿no? Colonia. Sarita Colonia, ¿no? Entonces, justamente este interno que ha protagonizado todos estos desmanes al interior del penal, de alias Café, este interno era el lugarteniente de Caracol, ¿no? De Gerson Galvez Cay, el cual prácticamente heredó el mando ahí en las delegaturas del penal. Lo que sucede ahí que en el penal hay mucha, si se puede decir, libertad para ellos, ¿no? Para los internos, sobre todo para los internos de Máxima Callao, del pabellón Máxima Callao, ¿no? Los que ayer justamente protagonizaron para resistirse. ¿Cómo se compatibiliza eso, no? El penal de máxima seguridad y ellos disponen de excesiva libertad dentro del penal. Porque lamentablemente han dominado, y no es de ahora, ya desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente han habido operativos que se han frustrado, han fracasado por infidencia, reserva o falta de firmeza de la autoridad. Una red impresionante. Yo sí creo que, y esto sí se tiene que evaluar con mayor rigor respecto a las gestiones anteriores, ¿no es cierto? Por supuesto. Donde realmente, y donde Caracol es cuando más reinó. Así es. Efectivamente, incluso se hablaba pues ahí de ciertas componendas que nunca se llegaron a demostrar, pero que tendrían que haberse dado a algún nivel importante para que él se manejara con la libertad con la que se manejaba, por la forma en la que abandonó el penal respecto a esa que usted dice irregular. El hombre salió en un carro blindado que entró al penal, se estacionó y prácticamente lo escoltaron para que el señor se vaya tranquilo y nadie afuera lo pueda molestar. Y hasta en una hora especial, y faltando horas para que le salga otra denuncia, ¿no es cierto? Que eso sí fue realmente grave. Sí, eso fue de película, porque el mismo director general de seguridad, justamente supervisando la libertad irregular, o sea, imagínense, ¿no? Y supuestamente porque el señor tenía problemas y era peligrosísimo, pero ni la policía del sector, ni las mismas autoridades del mismo penal estaban ahí presentes, ¿no? Y es más, supervisado y dirigido por el que en ese momento era encargado presidente del INPE, y que ahora, un personaje cuestionado, y que ahora lo tenemos como gerente de los centros juveniles a nivel nacional. O sea, la verdad que deja mucho que desear. ¿Está el gerente de los centros juveniles de Perú? Así es. Y yo la verdad, y es más, y estos momentos... ¿Y ahí eso depende del MINJUS también? Ahí está el tema. Eso depende, los centros juveniles depende del Poder Judicial. Ah, ok. ¿Ya? El señor Duberle ingresó el 1 de enero y el 3 de enero salió la resolución del nombramiento del señor. Justamente el día 6 de enero salen los decretos legislativos en el cual uno de ellos habla sobre el traspaso de los centros juveniles al Ministerio de Justicia, del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. Entonces el Ministerio de Justicia lo separa del puesto de jefe del INPE por todos los cuestionamientos que tenía. Acto seguido, Duberly Rodríguez lo nombra jefe de los centros juveniles a nivel nacional. Inmediatamente después lo asume el Ministerio de Justicia. En este momento, mantiene al señor Magán en el cargo. En este momento es un momento de traspaso ahí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? A veces se escucha muchas veces a los altos funcionarios designados por el actual Ejecutivo decir que no miremos hacia atrás, que ya olvidemos lo que pasó atrás, pero justamente ahora estamos viviendo las consecuencias de lo que se hizo, de lo que no se hizo, lo correcto que se debió hacer no se hizo. Entonces, lamentablemente, bueno, para ellos se tiene que llegar a las causas, por qué se inició y tienen que asumir cada uno de las irresponsabilidades, porque justamente ahora estamos viviendo, las consecuencias de la inseguridad ciudadana, sobre todo en el penal del Callao, en la provincia del Callao. Cuando fue la libertad irregular de este Gerson Galvez Calle, ¿cuántos asesinatos hubo en el penal, en el provincia del Callao? Hubieron una decena de asesinatos, justamente dirigidos y organizados justamente por este delincuente, ¿no? Como le digo, el Callao tiene una particularidad y la autoridad tiene que actuar con dureza y firmeza, ¿no? El día de ayer se protagonizaron unos hechos, ¿no? En la cual, ojo, fueron circunstancias y fueron a pedido de la Fiscalía y la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque hay notas de inteligencia en la cual estos internos que han sido trasladados, ¿no?, estarían amenazando la vida de los fiscales anticorrupción del Callao, ¿no? Entonces se actuó a consecuencia de eso, no se ha actuado a consecuencia de un plan nacional, de un programa, de un proyecto en recuperar la seguridad de los penales, porque no solamente estamos hablando de la pandilla del barrio King en el Callao, estamos hablando de otras pandillas del Callao. Pandillas son las fuertes en el Callao y en Lima, porque digamos... Es acá, en el norte es cierto que se han encontrado organizaciones también bastante... Mire, en el Callao la más fuerte es Barrio Quim, porque Caracol hasta el momento mantiene todavía a través de sus tentáculos, de manera surrecticia, lo tiene todavía el control ahí de las pandillas. Pero acá en Lima, si hablamos del penal del Lurigancho, el error terrible que se ha cometido desde hace años es justamente separar los pabellones por distritos. ¿Qué quiere decir? Que el delegado, por ejemplo, del pabellón X, Comas, agrupa a todos los internos que provienen del distrito de Comas. Y ojo, él es el que manda y decide lo que pasa o sucede en el distrito de Comas. Hablemos de chantaje, robos y posiblemente sicariato. Y así están divididos los pabellones en el penal de Lurigancho. Pero sí han habido algunos ya cambios, ¿no es cierto o no? Porque nosotros hemos cubierto incluso uno que llevaron a varios de esos conocidos, incluso estaba uno de estos que ya ahorita no recuerdo, es un Turbo, el famoso Turbo, que también es peligrosísimo, que estaba histérico, pero los llevaron a Cerro de Pasco. Y en Cerro de Pasco ahí sí no va a haber forma de que se comuniquen, a menos que sea por así... telepatía. Sí, Rosana. Y ahora se supone que ya tiene que estar haciéndose el traslado, en las últimas horas se tiene que haber hecho el traslado tanto de Caracol, que salieron por unos días, ¿no? Y de otros también, de Barrio King a otros penales. Sí, pero lamento decir que solamente estos son pantallazos y nada más. O sea, como te digo, no obedece a un plan estructurado, no obedece a un programa que pedimos a gritos por seguridad ciudadana. Ojo, las consecuencias de inseguridad, el 50% proviene de los penales, 65% de llamadas extorsivas provienen de los penales, según fuentes policiales. Entonces, por ejemplo, tenemos que mirar el bosque, no el árbol. El traslado que hubo a Castro Castro... Pero sacar a las cabezas es como cuando uno procede la captura de Ismael Guzmán, o sea, todo se desbarata. Claro. Entonces, si ya uno, y caramba, enfrentarse a estas personas no es poca cosa, no es poco, ¿no? Entonces ya, mira Caracol, te me portas bien porque yo te estoy cambiando. Y además simplemente el hecho de mostrarles, acá no mandas tú, acá manda la institución. Exactamente. Yo creo que ya es una señal importante. Sí, ¿no es cierto? Porque hay que que tener cojones para hacer. Sí, pero tenemos que seguir, tenemos que ser constantes, tenemos que actuar con firmeza y dureza, porque tenemos que imponer el imperio de la ley y el orden. Claro, por eso. Y por eso mismo, ese traslado de Caracol probablemente, según todo indica, fue la causa de todos los disturbios de ayer de Sarita Colonia. Es posible. Eran los dos hombres de Caracol. Claro, ¿no? Exactamente, porque justamente eran los dos lugartenientes de Caracol. Y ahora, según mis informaciones, las fuentes que tengo, este interno de alias Café estaría dejando a otra persona para que continúe su labor, ¿no? Especial en el penal. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, no puede haber delegaturas o representaciones de internos. Ahí el que tiene que imponerse es al agente penitenciario o el efectivo policial, pero todo depende de la cabeza del director. Si el director... ¿Y por qué no pueden haber esos delegados? Entonces, ¿qué voceros pueden tener la población penitenciaria? Puede haber un representante, puede haber un vocero, pero ¿qué pasa? Cuando le dan el término de delegaturas... No, hemos visto cómo negociaban casi como un acuerdo por favor, póngame el patrullero aquí y póngame, si no, y déjame pasar con generales de la policía y con autoridades del O sea, el imperio, la ley y el orden rendido ante la delincuencia. No puede, eso no puede suceder. No le puedes dar autoridad a un interno sobre otro. ¿Y qué sucede en el Callao? ¿Pero era porque era Caracol o puede pasar con cualquiera de nosotros? Puede pasar con cualquier otro interno. En Ica, en Pixi, en Chiclayo, Lurigancho, Castro Siempre Castro. Son así por supuesto, los faites de faites, ya. Por supuesto. Y si la autoridad
es coactada o la autoridad no tiene el respaldo político de la alta dirección, es poco o nada lo que pueden hacer también los trabajadores. Los trabajadores también se sienten subyugados. ¿Por qué? Porque al final el delegado general viene, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que hablar contigo, voy con el director. Y se acabó. O viene una llamada telefónica de arriba, oye, ¿sabe qué? Déjalo tranquilo, no quiero problemas. ¿No? Y ese es el problema. No quieren problemas, no quieren enfrentar. No quieres problemas. Así es. Así es. Como no quieres problemas, el gran problemón nos lo trasladan a nosotros. Así es. Obviamente tenemos llamadas extorsivas, chantajes, en lo que le da la gana. Es que, mire, ¿cuál es el mensaje? Que no debe ser fácil, ¿no? O sea, tratando de ponerme por un ratito en el zapato de esos directores. O sea, ¿cómo logras tener tranquilidad, evitar esos problemas en un penal, además, en el que por número nomás ya hay una sobrecarga? Debe ser salvaje. No, pero claro, de ahí permitir lo que hemos visto en Lurigancho, esas celdas de lujo, caramba, que hemos visto en Panorama, vuelvo a recordar, era impresionante. ¿Cómo se podía permitir el ingreso de semejantes televisores, bares, camas, colchones, losetas, mayólicas? ¿Cómo? Y eso, obviamente, o por flexibilidad de la autoridad o por corrupción, no hay de otra. Entonces, con llave, puertas con llave. ¿Cómo podemos poner? Mire, si queremos reinsertar, si queremos tener seguridad ciudadana, tenemos que poner orden, seguridad y disciplina en los penales. Si no dominamos el interior de los penales, no podemos hacer absolutamente nada. Partiendo de ahí, tenemos que cambiar el modo de pensar, ¿no? Y esto obedece a un plan, una política de Estado, que no la hay. Solamente estamos actuando con paliativos, por el momento, circunstancias, la fiscalía presiona, la policía presiona, la sociedad presiona, salen los escándalos en los medios televisivos, programas como Panorama, y ahí recién se actúa, pero al final no hacen nada. Por ejemplo, en el último escándalo que hubo en Lurigancho, declaran emergencia penal. ¿Qué quiere decir el decreto de emergencia? Cerramos el penal, no ingresan más internos, y después, ¿qué más? Nada más. Ahora, mire lo que ha sucedido en el Callao. Ya va a haber la retoma del penal de Lurigancho. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? No solamente un cambio de camiseta, ya la policía sale y entra el INPE. No, ahora aquí hay una tremenda responsabilidad. Ahora sí no van a poder decir, no, que el penal es de la policía. El cambio de autoridades en el penal de Lurigancho, ya para la toma total del penal bajo la administración penitenciaria, tiene que ser acompañado por una serie de medidas de seguridad, sobre todo. Las delegaturas tienen el mando en el penal de Lurigancho, ¿no? Y coaccionan a la autoridad o corrompen a la autoridad. Ese todavía es manejado por la policía, ¿no? El penal ha estado manejado por la policía hasta la fecha desde el año 1987. Ya, por eso sigue siendo todavía hasta el momento controlado, administrado por la policía. Así es, en parte, porque hay administración que ya está del INPE, pero la seguridad total es de la Policía Nacional. Así es. Dios mío, y ahora el tema de los bloqueadores telefónicos, ¿qué hace que sea tan difícil implementarlo? Mire, ayer lo hemos visto en el penal de Callao. No funciona. Funciona afuera. Funciona afuera, exactamente. Usted se acerca al penal a la zona adyacente y no tiene señal. Lo sé porque la reportera que estaba cubriendo esta nota no se podía comunicar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede comunicar? Y era porque el bloqueador funciona afuera. No estoy segura si no funciona adentro. Cuéntemelo usted. Pues entiendo que hay problemas probablemente con la empresa que se había designado. ¿Cuál ha sido el principal problema y qué está fallando? Porque eso ya lo heredaron. Mire, todo el problema viene del humanismo. Exactamente. Todo el humanismo nos dejó las recontrapapas calientes, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Se hizo todo lo incorrecto. Mire, todo el problema viene por inversión, el negociado, con lo que pasó en San Jorge. También, que hasta ahora no sabemos qué pasó ahí. Ahora en San Jorge resulta que el señor Duberly sale muy orondo y dice, el penal San Jorge va a pasar a Poder Judicial y vamos a construir nuestra sede, una majestuosa sede. Pero qué incoherente es la política si el penal se tiene que recuperar porque tenemos un terrible hacinamiento. Son 1.200 plazas que estamos perdiendo y que pueden servir para programas especiales como, por ejemplo, los internos que tienen flagrancia. Pero lo habían vendido. No, al final nunca lo llevaron, nunca lo llevaron. ¿Y sabe por qué? Y porque desocuparon, desalojaron, retiraron a en tiempo récord. El terreno se convirtió en el más costoso en metros cuadrados porque está en una esquina sumamente estaba subvaluado. Por inversión lo declaró en 30 millones de dólares cuando valía 110 millones. Entonces era un negociado, pero se cayó porque justamente las consorcio nunca acreditaron ni su personalidad jurídica, ni mucho menos todos los requisitos que según habían ganado en la licitación. Y entonces, ¿por inversión qué? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de los funcionarios que nos dejaron sin un establecimiento penitenciario a pesar del problema que ellos pronostican, que es el hacinamiento? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y dónde están los responsables de eso? Es cierto, esa historia ha quedado encapsulada, pero es cierto que todo olía mal. Y yo recuerdo que incluso que Pérez Guadalupe hizo una carta fuerte diciendo, yo me opongo.
y a pesar de la oposición y todo, y hasta se retiró un tiempo, se vendió. Se siguió adelante, claro, y se vendió. Luego ya no se ha terminado los últimos pasos de registros públicos, todo, y parece que se quedó ahí, porque ya era obvio que eso iba a reventar y que iban a caer varios. Claro, y ahora el tema de los bloqueadores. El tema de los bloqueadores no funcionan. Se vendió como que era la solución al problema de las llamadas extorsivas, y no es la solución. Todo elemento tecnológico es un elemento de apoyo. Ahora, el contrato de que hizo Prison Tech con el Estado es totalmente desventajoso para la institución, para el ente usuario y para el Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta la fecha, mire, ya debió haberse resuelto el contrato, no ha cumplido la empresa y sin embargo ya está ganando, ¿no? Y los bloqueadores no están funcionando. No están funcionando, y ayer hacía una prueba clara en el penal de Callao, que ya los familiares a las 6 de la mañana, 5 de la mañana ya sabían, porque no tenían acceso, ya sabían, ya estaban afuera, ¿no? Entonces, hay teléfonos celulares y están funcionando. Lo mismo ocurre en Lurigancho y lo mismo ocurre en otros establecimientos. No, y además basta darse una vueltita por algunas páginas de Facebook, algunos de estos... Por favor. Por increíble, realmente increíble. Por Facebook uno descubre cómo tienen internet, porque cuelgan las fotos de dentro del penal, simplemente. Ahora, yo la verdad no esperamos mucho de este Consejo Nacional Penitenciario, porque son las mismas autoridades que han estado en la gestión de Yantumala, ¿no? Pero han cambiado la cabeza. La cabeza sí, pero... Eso es nuevo, lo que nos podría permitir que no tiene esos contactos ya terminados. Pero justamente los que integran el Consejo han estado trabajando en la gestión de Yantumala, han estado trabajando con el presidente anterior, el presidente del INPE, con el señor Magán. Entonces no nos garantizan absolutamente nada, ¿no? Acá tiene que haber un cambio, un punto de quiebre ya. El señor Pedro Pablo Kuczynski, en materia de seguridad ciudadana, estamos perdiendo. Y la batalla se tiene que empezar a ganar desde los penales. Tiene que haber personal idóneo y que vengan con un plan diseñado exclusivamente como política penitenciaria que traspase gobiernos y donde se impere el tema de seguridad. El momento nos condiciona y nos impone a actuar con severidad, con firmeza, con dureza, para recuperar el orden y la disciplina, y partiendo de ahí hacer los trabajos de reinserción. No puede ser que en estos momentos tengamos 20-25% de reincidencia. No, estamos mal. Ese es el verdadero indicador. El verdadero indicador es la reincidencia, no es las fiestecitas, los eventos deportivos. Por ejemplo, ahora, y acá es una situación grave con el tema del terrorismo, que ya hay anuncios, ¿no?, de la lucha armada. Bueno, por lo menos de reactivarse ganas no les falta. Sí. ¿Qué está sucediendo con los integrantes del terrorismo interno por terrorismo? Se están reorganizando desde los penales, ¿no? ¿De dónde sacan los fondos Movadef o el FUDEC? ¿Qué me pueden decir de la panadería San Miguelito administrada justamente por internos por terrorismo? ¿A dónde van esos ingresos? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Ah? Y el INPE... Esa cafetería es, digamos, 50 contribución, como sí, muchas cafeterías. Sí, como muchas cafeterías. Penales, y es una panadería exclusiva. Dado que se trata de un movimiento terrorista, debería tener una fiscalización. Debería una fiscalización y estar un seguimiento, pero no lo hay. ¿De dónde sacó esos 80.000, 90.000 soles para construir ese mausoleo la gente del MODEF? Pero la cantidad de actividades que hacen afuera, por supuesto, increíblemente puedan tener también apoyo internacional, pero afuera se venden casi como los Robin Hood del país, cosa que no sabemos, no existe. Así es, y entonces ahí la policía, la fiscalía y el INPE sobre todo tienen que actuar con firmeza y hacer los protocolos de seguimiento, verificación y ver para que no volvamos a tener justamente esa década horrenda que hemos tenido y protagonizó muchas muertes, enlutó muchas familias a nivel nacional. Entonces, como le explico, debe haber realmente un diseño de una política penitenciaria que tenga el enfoque de seguridad, orden y disciplina. Sobre todo no tenemos... por lo que estamos conversando, la cantidad de hechos que inciden en ese caso, ¿no? Por supuesto. Lucha contra el narcotráfico, los penales. Lucha contra la delincuencia común, las extorsiones telefónicas que muchas veces también los penales han estado saliendo de ahí. El tema de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso también. ¿No? Entonces, de que de todas maneras hay una complejidad especial. Por supuesto. Y sobre todo porque durante los últimos años se ganó mucho espacio de parte de la delincuencia. Así es. Entonces, combatirlo a partir de ahí, pues resulta difícil, pero se va a tener que hacer. En todo caso, yo como le decía, entiendo que ya Caracol ya ha sido mudado ayer. ¿Él estaba dónde? Porque lo sacaron de la base naval. ¿Llegó a estar en la base naval? Mire, lo sacaron de la base naval y hasta la fecha, hasta el momento, yo sé que todavía sigue en el penal de Ancón 1. Ya. Entonces, eso fue... ¿Cuándo? ¿Hasta ayer estaba en Ancón 1? Claro, hasta donde yo el día de ayer, anteayer, sabía que todavía estaba en Ancón 1, a no ser que lo hayan... Por eso, junto con todos los... Con todo lo que estaban en la base naval, exactamente. Es que hay otro problema también de dualidad, pues la Marina de Guerra tampoco no quiere hacerse responsable de un trabajo que es exclusivamente del INPE, ¿no? Entonces, ahí también hay otro problema. ¿Por qué? Porque cuando se le encontró el celular a Vladimiro Montesinos,
se echaron la responsabilidad, no, que usted debió ser la requisa, no, que usted que está a cargo del penal, y ahí está bien el problema, igualito es el problema del Urigancho, no, que la administración está a cargo de la policía. Y lo no. sacaron solamente por el tema del fenómeno del niño, que se iba a inundar. Entonces, entiendo que ya tendría que estar regresando, pero entiendo que sí ya están en eso, ¿ah? Que sí ya estaban viendo ese traslado, así como llevar a otros de Salita Colonia a otros lugares. Así es. No, y digamos, a penales mucho más seguros. Este de Cerro de Pasco, por lo menos por las imágenes que yo he podido ver del reportaje que hicimos, se veía pues mucho más, o sea, realmente máxima seguridad. Sí, pero ahí hay un problema. El penal de Cochamarca tiene capacidad para 1.200 internos y a la fecha no tiene ni el 20% de capacidad. ¿Por qué? Porque justamente se construyó en una zona donde no tiene acceso a servicio básico de agua. Lo mismo que sucedió con el penal de Chincha cuando nosotros denunciamos aquella vez, ¿no? Y, por ejemplo, el penal de Cochamarca necesita 50 metros cúbicos diarios y solamente lo que generan agua por el sector, solamente 3 metros cúbicos. ¿Cómo va a poder abastecer de agua a la población penal de 1.200 internos en cisterna? Pero eso no es así. Claro, y es bien caro. Por supuesto, por ejemplo, al penal de Chincha le cuesta 45.000 soles mensuales mantener cisternas al penal, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el planeamiento? ¿Dónde está la vía de factilización y todo lo demás? Hay un tema de costo-beneficio a comprar las cisternas, pero tenerlos aislados en el sentido de la comunicación. Claro, pero vamos a la causa. ¿Qué ocasionó todo esto? ¿Por qué no se hicieron bien las cosas? Sí, ¿por qué no se está perdiendo mucha... Y tienen que asumir la responsabilidad. No puede quedar esto así nomás. Entonces eso genera impunidad y las autoridades que vienen, no pasa nada, hagamos el desmadre y se acabó. Eso no es así. Bueno, confiemos en que eso cambie pronto. Esperemos que sí. Por el bien de todos. Señor César Orozco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. En temas penitenciarios, nosotros nos retiramos, nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la mañana y este domingo, hartas revelaciones en Panorama. Ya nos reencontramos. Pasen un buen fin de semana. Buenos días.